Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta primera clase de un curso que la verdad ha sido todo un desafío poder hacerlo. Ya que lo que vamos a tratar de realizar es una lectura geográfica, pero con pretensiones hermenéuticas, no con pretensiones geográficas. Ya, para que quede claro desde un principio, la geografía nos va a servir como plataforma para la lectura hermenéutica. No vamos a usar la geografía para entender el mapa, por decirlo de otra forma, aunque obviamente vamos a estar viendo mapas, pero el mapa en este sentido nos va a servir como conductor del territorio y para conocer el territorio, eh, pero obviamente en cuatro clases ustedes no van a poder tener esa posibilidad de conocer el territorio israelí o el territorio cierto del Asia Menor de una. Eso sería imposible poder lograrlo. Pero sí vamos a tratar de poder, desde la hermenéutica, entender la geografía bíblica. Entonces, eso como primera cosa para que ustedes se hagan una realidad y que la expectativa sea real y no una expectativa que obviamente podría terminar siendo frustrante si es que yo no la logro tocar completamente. Así que, vuelvo a repetir, es más allá que otra cosa, más allá que geografía, es la geografía que nos sirve como plataforma para la hermenéutica. El título del curso se llama Teología desde los Territorios, una lectura territorial y contextual del Nuevo Testamento. Obviamente, todo esto es en términos generales y porque no nos daría el espacio para tratarlo de manera particular, es decir, tratar cada territorio, sino que vamos a tratar de hacer una lectura general, cosa de que ustedes después con este mismo material puedan hacer ustedes mismos una lectura particular de los territorios desde donde están, de donde los vamos a estar viendo. Primero, ¿alguien vio el documento que yo les envié respecto del territorio? Es decir, que ustedes hagan, por ejemplo, que cada uno de nosotros haga una especie de barrido desde donde vivimos. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien le gustaría compartir si descubrió algo que a lo mejor no había descubierto, algo que le pareció y le abrió un poco los ojos? Si alguien quiere compartirlo, por favor, abra su micrófono tranquilamente y nos dice qué fue lo que descubrió o qué le llamó la atención de las preguntas que salían ahí y que obviamente ustedes pudieron verlas en su propio territorio. Abran el micrófono tranquilamente. Ya uno nomás, no se estorben. Bueno, Mire, es- mártir. sí, como estamos hablando desde la teología desde los territorios, este último territorio en el cual fue llamado, me llamó mucho la atención las personas con un gran interés por recibir la palabra. Aquí se le llama ADESCOS, que son asociaciones de desarrollo comunal. Mm. Y entonces en ese sentido me compartieron todas las inquietudes, todas las necesidades y que poco a poco se ha ido desarrollando con mayor interés. La gente siempre le gusta buscar y opinar al respecto. Y bueno, y digo esto porque esa es una zona totalmente marginal o marginados. Aquí le llamamos cinturones marginales, que son gentes que vivían en la ciudad y vivían también en zonas marginales, como por ejemplo a la orilla de los ríos, en los puentes, y con los cambios que han habido, la gente tuvo que buscar otros territorios. Tanto así que donde vivían antes, esa zona era del Estado. Y aquí hay un organismo que le llaman ISTA, que es Instituto de Transformación Agraria, pero que eso la gente se lo entregaron, pero la gente no quiso producir. Allí quedó abandonado y ellos tomaron el territorio para poder vivir porque eran gente sin casa, sin tierra, sin trabajo, sin, bueno, de hecho la gente vive de recoger chatarra, algo otros viven de cortar caña, otros viven de cortar café, otros viven de ir a lavar y planchar,
otros viven de hacer pequeños milpas, pequeñas frijolares, en lo que sobra de las partes de siervan caña. Entonces, esa es una realidad concreta allí, que su actividad es mente agrícola, pero más dependen del patrón, porque la mayoría de propiedades ahí son de terratenientes, dueños de fincas, dueños de cañales, y viven algunos como colonos que cuidan el terreno y son maltratados, humillados por el patrón, y en ese sentido es todo solamente por no tener un lugar seguro donde vivir. Y eso es bien preocupante y humillante también de parte de los que tienen sus recursos, ¿verdad? Y se dan ese lujo de poder humillar a los pobres, solamente. Muchas gracias, Mártir. ¿Alguien más quiere compartir algún descubrimiento que haya hecho en su territorio en ese esquema que envié en el documento? ¿Algo que quisiera compartir? Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Milagros? Sí, donde vivo, aquí en República Dominicana, en La Romana, el sector donde vivo, es un lugar que fue formado varios edificios en el año 1996 por el doctor Joaquín Balaguer. Estos edificios fueron, en primera instancia, era para profesionales, supuestamente, eso era entre comillas. Pero aquí habemos personas de todos los tipos. Hay gente de clase alta, de clase bajita, de clase esto. Al haber tanta distinta costumbre y vivimos aquí en el área donde yo estoy, hay 40 familias, 5 edificios de 8 familias cada uno. Es un poco difícil cuando uno llega a poder asimilarlo, ya que uno viene de una casa sola, en un patio solo. Yo estoy aquí en una segunda planta donde no tengo un patio, todo es diferente a lo de yo vivía. Pero poco a poco, pues sí que nos fuimos acoplando, fuimos mirando que fulano era un ingeniero, pero Perencejo era un echador de día, el otro salía a ver qué conseguía, y fuimos leyendo el panorama y fuimos estudiando, pero cada uno formó su familia de acuerdo con lo que podía y con lo que tenía. Tenemos aquí a nuestro alrededor, donde yo vivo, pasa la línea del ferrocarril. Eso toca a 10 kilómetros y usted lo escucha aquí en la casa y le estremece en la casa cuando pasan cerca de ella. Es el lugar que pertenece al Central Romana, donde se produce la caña de azúcar. Ahí hay muchos trabajadores, más de 8,000 empleados tiene ese lugar. Entonces, muchos desde aquí trabajan allá, otros trabajamos en lugares privados que no tiene que ver nada con el Central Romana. Es un lugar que tiene toda la costumbre y un poco más. Hay algunos que no la tienen, otros la tienen, y eso nos ha ayudado a entender que todos somos diferentes, pero podemos estar juntos. Es un lugar un poquito diferente a cada lugar porque al haber tantas personas, solamente un espacio pequeño, hay 5 edificios, lo que ocupamos 40 familias. Entonces, aquí hay algo que identifica que usted no conoce ni el vecino del frente, porque todo el mundo trabaja y usted nada más ve la gente cuando entra y cuando sale. Nos encontramos en las escaleras, tú que vienes y yo que voy. No es algo como que se pueda hacer una bonita comunidad, porque todo el mundo se rige por algo diferente y como que todavía a través del tiempo no hemos podido como impactar bien para hacer una comodidad. En base a eso todavía no hemos podido hacer una junta de vecinos, porque todo el mundo tiene un criterio diferente y a otro no le importa eso. Hemos trabajado con mucha dificultad, pero en el tiempo que tenemos hemos podido ser útiles en el lugar donde estamos. Muchas personas ya conocen que uno es cristiano,
y hay necesidades de las que ellos van, vienen aquí a mi casa, otros yo voy a la de ellos, pero no es como cuando uno vive en casa de su patio, que usted puede compartir con el vecino hasta una taza de té. No, aquí eso no se comparte. Aquí usted no tiene una comida de Navidad que le traen del vecino, como hacíamos en los tiempos de mi mamá. Si alguno pasa así de casualidad y le toca la puerta, pero algo muy restringido, porque todo el mundo ha hecho como su pedacito de él. Ha sido un poco difícil. Entonces ahora yo estoy mirando toda esta escritura y yo digo, pero yo pude haber hecho algo mucho mejor de este lugar. Pude aprovechar la frialdad y el poco conocimiento de ellos y haber hecho una comunidad bonita, pero prácticamente perdí el tiempo. Pero gracias al Señor que ya el que se fue no cuenta sino lo que vamos a hacer ahora. Ahora estoy pensando hacer algo más, voy a visitar a mi vecino, aunque ya tenía en mi mente hacer una tarde de té, hacerle una cena, aunque sea las 8 familias que tengo en mi edificio, y poco a poco irme compenetrando con ellos, porque si ellos tienen claro que hay una persona cristiana, pero que eso no basta, porque no estoy dando el fruto que debo de dar con ellos. Es como si yo diera el fruto y me lo estuviera comiendo yo misma. Entonces ya yo a través de este cuestionamiento que usted nos ha mandado aquí, veo que podemos dar más, podemos hacer más. Y es lo que vamos a tratar de hacer, cambiar, porque esto no es por estar escuchando al pastor Marco, no. Esto es para nosotros aprender y poner en práctica lo mismo que él está haciendo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Veo que hiciste muy bien tu tarea, espectacular, muy detallado. Así que muchas gracias por eso. Eh, a ver, el tema de entender un poco dónde nosotros vivimos, dónde estamos. De hecho, nuestra geografía inclusive ha ido cambiando o puede que haya ido cambiando. Por ejemplo, y le voy a poner mi caso, yo vivo, y Enrique es el único que conoce aquí donde yo vivo, eh, es el sector, se llama Barrios Bajos. En donde yo vivía, no teníamos agua potable y por lo tanto tampoco teníamos baños al interior de las casas. Todos eran pozos negros y obviamente teníamos el baño muy lejos de la casa. Porque al medio de donde nosotros vivíamos, de la calle, había un campamento. Entonces era muy difícil que pudieran urbanizar completamente el sector y por lo tanto se instalaron muchas casitas ahí al medio. Y con el tiempo, obviamente nosotros todos ahí nos conocíamos, todas las familias que estaban ahí. Era un barrio relativamente peligroso, especialmente los fines de semana. Por muchas razones. Y luego, con el tiempo, el tema del campamento se acabó, se eliminó, salió de ahí y se tuvo que desarmar todo y limpiar todo lo que estaba ahí al medio. Y hubieron un par de semanas que nosotros como vecinos nos tuvimos que organizar para hacer guardia, para que más gente no venga a tomarse los terrenos y se vuelva a instalar otro campamento. Entonces nos pudimos conocer con los vecinos en las noches cuando nos quedábamos ahí a hacer guardia. Y después esto fue cambiando y se instaló un área verde y ahora está habiendo un paseo al medio, ¿cierto? Con juegos para niños, máquinas como para ejercicio y varias cosas como para muy distinto. O sea, ha ido cambiando también mi territorio de alguna manera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Y tiene mucho que ver si es que nosotros aprendemos a hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, eh, ¿desde dónde, o más bien, quién fue o a quién fue la primera persona que ustedes escucharon hablarles del Evangelio? Solamente hagan memoria, no es para que lo hablemos a menos de que alguien lo quiera compartir. Solo hagan memoria, piensen, ¿quién fue el primero que me lo compartió? ¿Quién fue el primero que me habló? Ahora, hagan la siguiente pregunta. ¿Qué conocía de esa persona que me habló? ¿Qué sabía yo de él o de ella? ¿Sabía dónde vivía? ¿Sabía dónde había estudiado? ¿Qué fue lo que escuché de esa persona? ¿Cuáles fueron sus razonamientos respecto de la Biblia?
Les vuelvo a compartir mi caso. Yo la primera vez que me acerqué a la Biblia fue cuando estaba en el ejército y pude leer, no sé si ustedes, bueno, en todos lados existen unos Nuevos Testamentos chiquititos de una agrupación que se llaman Gedeones Internacionales. Es uno azulito, ¿cierto? Que todo el mundo lo... Y atrás del Nuevo Testamento había una parte que tenía preguntas y algunas cosas, algunas palabritas ahí. Que fue la primera vez que yo conocí el texto, pero yo estaba solo y estaba en el ejército aproximadamente a 900 kilómetros de mi casa. Ya. En un territorio muy complicado, muy complejo, y además de eso, estaba todavía en el periodo de la dictadura aquí en Chile, lo que significaba que el ejército en realidad hacía lo que quería con los soldados. Entonces, pasé una época muy complicada y visto desde ahora, puedo entender ciertas cosas del funcionamiento de mi propia forma de ser y de cómo es que esto influyó. Si uno hace esa reconstrucción y comienza a pensar desde dónde lo recibió, desde dónde recibió eso, ahora, si eso ustedes después lo llevan al primer templo en el que estuvieron, la primera comunidad que visitaron, la primera comunidad en donde ustedes comenzaron a congregarse, sea capilla, sea templo, sea grupos de casa, sea de donde sea. Ahora, si conocen eso, tienen que conocer también si eran católicos, pentecostales, evangélicos, mormones, testigos de Jehová. Hay una rama increíble. No sé si me voy explicando con lo que les digo. Esta es la primera tarea que ustedes van a tener en esta clase. Y esta, de alguna forma, la tienen que compartir la próxima semana, o, en vivo, en directo o en el chat del grupo. Creo que vamos a darle poquito más de una semana porque la primera tarea es la siguiente. Van a escuchar algún sermón o algún estudio bíblico de alguien esta semana. No que ustedes lo busquen en YouTube, sino que ustedes seguramente van a ir a su templo, van a ir a su comunidad, ¿cierto? Van a escuchar a alguien. No les digan a nadie la tarea que ustedes tienen, porque obviamente es una cuestión solamente para ustedes. Entonces, ustedes se van a comenzar a preguntar cuando esté esta persona hablando, si esta persona, o más bien, ¿desde dónde me está hablando esta persona? Si yo la conozco. Por ejemplo, si es el pastor, si es un hermano de la iglesia nomás, es un diácono, quién es el que quién es el que está diciendo esto, ¿ok? Y después ustedes van a responder lo siguiente: ¿qué contexto da la persona que está haciendo el sermón o que está haciendo el estudio? ¿Qué contexto me da de la Biblia y de su entorno mientras está haciendo su estudio o su predicación? ¿Qué contexto me da? Ahora, ¿por qué lo digo? Muchas veces, y yo lo digo porque yo fui predicador también de iglesia en algún momento, yo lo digo, mis primeras predicaciones, y yo creo que fue por espacio de bastante tiempo, por lo menos 2 años, en que nunca di ningún contexto de lo que estaba hablando. Solo me preocupé del texto. Nunca me refería a algún contexto y solo me preocupé del texto. Entonces, justamente ustedes van a ver en ese estudio o en esa predicación si la persona les da contexto o solo se preocupa del texto. Cuando la persona solo se preocupa del texto, entonces tenemos que hacernos la pregunta de cuáles son las herramientas que esta persona pudo haber utilizado para solo hablar del texto. Yo sé que la tarea puede ser relativamente larga, pero necesito que ustedes puedan observar bien tanto el estudio o la predicación que ustedes vayan a escuchar para poder entender desde dónde nosotros estamos escuchando. Hoy día, la mayoría de ustedes, y yo sé que a mi amigo Ezequiel Wells le pasa
más de una vez, porque lo hemos hablado, en que justamente comienzan a decir, oye, pero en la clase nosotros vimos esto y parece que el predicador o el que está haciendo la clase está yéndose como por otro lado, como que no me está dando no me está dando el contexto de lo que él está hablando o de lo que a él se está refiriendo. ¿Ok? Es lo mismo, es lo mismo que si ustedes conocen a cualquiera de sus hermanos en su iglesia. ¿Cuánto sé de esa persona? ¿Qué es lo que sé de esa persona? ¿Y qué tanto de lo que sé de esa persona yo voy a encontrar en lo que él está diciendo en el texto? Porque nuestra vida, de alguna forma, la traspasamos al texto. La vida nuestra la traspasamos al texto y la utilizamos, inclusive, yo lo he hecho aquí con ustedes, lo utilizamos como forma de ilustración de lo que yo estoy diciendo. Pero muchas de esas cosas tienen que ver más con una cuestión emotiva que con una cuestión de estudio. La emotividad, lamentablemente, dentro de nuestras iglesias ha sido más fuerte que el peso contextual. Es decir, tocar la sensibilidad de las personas ha sido más fácil que tocar su criterio o que la persona aprenda a sopesar lo que está escuchando. Por lo tanto, por eso es que les digo, o sea, la tarea, escuchen una predicación, tiene que ser, ojalá, del círculo de donde ustedes están, ¿no? Por eso es que les digo que no lo hagan de YouTube o de una predicación cualquiera, pero para que ustedes se pongan ahí en el caso. O sea, escuchen a la persona y de ahí háganse las preguntas que les acabo de hacer. ¿Quién es esta persona? ¿Utilizó el texto o solo el texto? ¿Me dio contexto de lo que está diciendo? Es decir, que me diga, por ejemplo, si está hablando de Corintios, ¿sabe dónde está Corintio? ¿Sabe cuál era la problemática de Corintio? ¿Se Mm. entiende? Eso es lo que necesito que ustedes hagan. Y a medida que Bueno, vaya pasando la clase hoy día, ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy tratando de decir con el tema de la tarea. Hoy día, curiosamente, entré al perfil de una persona que tengo en el Face y esta persona se tomó una foto en, en una imagen en donde estaba Martin Luther King Jr. ¿Ya? Está la imagen ahí y ella coloca debajo de la imagen o de la fotografía que se tomó, colocó, todos tenemos un sueño y yo tengo el mío. Ahora, obviamente, porque la última predicación de Martin Luther King es esa de yo soñé un sueño. Ahora, mi pregunta, mi pregunta cuando veo esa imagen y veo el contexto de la persona y de sus imágenes en el Face, me pregunto, ¿esta persona realmente conocerá la estructura del mensaje y del mensajero del que está haciendo el comentario? Porque Martin Luther King Jr. hace este sermón desde la realidad social que está viviendo y pasando la población negra en Estados Unidos. ¿Me estoy explicando? Y esta persona lo que estaba haciendo era hacer una referencia de los sueños, como por ejemplo, yo quiero tener una casa linda, yo quiero tener un buen auto. ¿Me explico? ¿Se entiende la descontextualización de la imagen? Entonces, obviamente, a veces la gente cree que esa imagen va a decir, oh, pero mira, está ahí con Martin Luther King Jr., pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por lo tanto, vuelvo a repetir, mi idea con este curso es hacer una lectura desde el territorio para que justamente el territorio de alguna manera nos sea hablando. Y para eso tenemos que conocer el territorio, saber desde dónde vamos a estar conversando de esto y obviamente también entrar en diálogo con el texto bíblico, que es lo que nos va a preocupar. Eh,
que es un gran problema para muchos de nuestros predicadores, que generalmente nuestros predicadores no o han optado por desconocer el contexto real de la sociedad judía del primer siglo. Y cuando hablo de la sociedad judía del primer siglo, no solo hablo de la sociedad judía en el territorio judío, sino que hablo de la sociedad judía dentro del Imperio Romano, porque es una sociedad dispersa. Pablo no va a Cesarea, Pablo no va a Corinto, Pablo no va a Filipo, Pablo no va a Gálatas porque se le ocurrió, no, porque existen compatriotas de él que lo pueden recibir y a donde él pueda llegar. ¿Se entiende? La dispersión de los judíos ha provocado que estén en varias partes. Pero cada parte va a tener su propio contexto. No es lo mismo estar en Galilea que estar en Jerusalén. Pero no es lo mismo estar en Galilea y en Jerusalén que estar en Filipo. No es lo mismo estar en Filipo que estar, por ejemplo, en Patmos. ¿Se entiende? Si no logramos hacer ese ejercicio, entonces siempre vamos a quedarnos con el puro texto y el texto nos va a decir solo aquello que yo estoy tratando de entender, pero no lo que el texto quiera decir. ¿Me explico? Son dos cosas muy distintas. Y eso es lo que tenemos que analizar. Y hay tres preguntas, o más bien dicho, estas tres preguntas nacen de tres contextos en el territorio. ¿Qué es lo que vamos a examinar o qué es lo que vamos a estar viendo? Primero, el territorio del texto, el territorio del que me habla el texto. ¿Ok? Si estamos hablando de Galilea, en el caso de Jesús y su ministerio, pues Jesús solamente va a bajar a Jerusalén, que hacia el final de su ministerio, pero vamos a hablar de Galilea. Entonces, ¿qué sé yo de ese territorio? Pero ese territorio dentro del ministerio de Jesús, no dentro del esquema de los evangelios. Me explico. Jesús vive entre el año 0 y el 33, como nosotros conocemos, de nuestra era. Pero el evangelio más cercano se escribe en el 70, es decir, 40 años después. Entre el 33 y el 70 han pasado 40 años, pero también ha cambiado el territorio. Por eso que yo les hablé del cambio de mi territorio, pero también ha cambiado el territorio. Ya no existe el templo, por ejemplo, que es una cuestión que va a ayudarnos a hacer entender o nos va a ayudar a entender lo que el texto nos está diciendo. Entonces está el contexto del territorio del texto. Luego está el territorio de las primeras comunidades que leyeron el texto. En el caso de los evangelios, vuelvo a repetir, son las llamadas comunidades primitivas que están a 40 años desde la muerte y resurrección de Jesús y que obviamente son ellos los que me van a ayudar a mí a entender el texto, pero necesito conocer a esa comunidad y su realidad para poder entenderlo. Si no, en realidad siempre nos vamos a quedar con una parte solamente. Y entonces, el otro territorio es el nuestro, desde donde yo estoy leyendo, desde donde yo estoy leyendo. Y esa es una pregunta que al final de este curso me encantaría que aprendamos a responder. ¿Desde dónde yo estoy leyendo? Pero no desde dónde solo territorialmente, sino teológicamente. ¿Ok? Me explico. Aquí Sergio Torres, Johnny Torres, Leito, que acaba de entrar, eh, somos bautistas. Mina e Iracema vienen del mundo bautista, pero obviamente no son bautistas, y Jaime Peña, que es del mundo bautista. Nosotros, la mayoría de nosotros, recibió el Evangelio desde los misioneros que llegaron de Estados Unidos. ¿Sí? Ahora,
nunca nos atrevimos a hacer la pregunta desde dónde ellos nos estaban diciendo o hablando respecto de la Biblia. Yo hoy día entiendo de que estaban tan lejos como yo lo estoy hoy día de Ezequiel Wells, porque nunca me ofrecieron un contexto. ¿Saben? Y disculpen, lo voy a decir muy en feo, pero voy a tratar de simplificarlo, pero no tengo ninguna otra forma más de decirlo. ¿Saben desde dónde nos hablaban ellos el Evangelio? Desde la economía, porque ellos levantaban templos, ellos mantenían ministerios, ellos pagaban a los misioneros y pagaban los institutos en donde se estudiaba la Biblia. Entonces nos hablaron desde el dinero que poseían y no desde el conocimiento que poseían. Y eso fue una realidad prácticamente en todas nuestras iglesias. A los hermanos que vienen, o más bien dicho, que están cerca del pentecostalismo o de los movimientos pentecostales, ¿saben dónde se produjo el primer movimiento pentecostal? ¿Saben cuál era la realidad que se produjo en ese movimiento? ¿Por qué ese movimiento tuvo tanta apertura en América Latina al inicio? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Por qué es que ellos se terminaron separando de otras comunidades? Todas esas preguntas, si nosotros las excluimos de nuestro estudio bíblico, entonces dejamos siempre la mesa con una pata coja, o al menos un poquitito más corta. Es como las mesas de restaurante. Me he dado cuenta que aquí en América Latina, como aquí en Chile, todas las mesas tienen que ser cojas. Es casi un requisito. No puede haber una mesa completamente equilibrada. Para algún lado tiene que moverse. ¿O no? Estoy muy equivocado. ¿Sí? O está del nivel el piso o está del nivel la mesa, pero no todas. Seguramente alguna que está coja. Bien, voy a tratar de irme explicando lo más suave posible. Después les voy a dejar una imagen que va a hablar de todo esto que estoy hablando yo ahora, pero para que ustedes puedan ir de a poquitito refrescando su mente con respecto a esto. Entonces, la pregunta hermenéutica deja de ser solamente qué dice el texto. Desde aquí en adelante, no solo vamos a preguntar qué dice el texto. Las preguntas van a ser, ¿desde qué territorio fue escrito? ¿Qué realidad hizo necesaria esta reflexión? Y por último, ¿desde qué territorio lo estamos leyendo nosotros? Entendiendo que territorio incluso incluye los saberes adquiridos en ese territorio y quienes lo dieron a conocer. ¿Se dan cuenta que las preguntas son como muchas que deberíamos hacernos? Pregunto yo ahora a ustedes, ¿alguna vez, o lo voy a hacer de otra forma, ustedes se dan cuenta de cuántas variables deberíamos manejar para ser honestos con el texto? Y de esas variables que nosotros podemos saber, que podemos tener, ¿cuántas de esas variables uso a la hora de poder hacer una predicación, un estudio o una clase? ¿Uso esas variables? ¿O es que uso unas más que otras? Vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo con un ejemplo. ¿Desde qué territorio fue escrito? Vamos a ir, por ejemplo, a Mateo. Mateo se escribe aproximadamente después del 85, probablemente desde el territorio de Antioquía. Es decir, estamos en un territorio distinto al territorio de los evangelios, que son Galilea o Jerusalén, ¿ya? El territorio judío. Entonces, tenemos la primera pregunta. ¿Desde qué territorio
¿cierto? La primera pregunta es, ¿desde qué territorio? El territorio que nos hablan los evangelios es el territorio palestino o el territorio judío. ¿Ok? ¿Desde dónde se está leyendo? Por primera vez, desde el territorio de Antioquía. El primer territorio es un territorio rural. El segundo territorio es un territorio urbano. ¿Ya? Ya tenemos algunas variables. En el territorio en el que leen por primera vez no existe el templo. Ya el templo murió y lo único que quedan en pie son las sinagogas. Y entonces las sinagogas pasan a cumplir el eje central de la conversación y del trato entre ellos. ¿Qué realidad hizo necesario este texto? Lo que hizo necesario, ¿cierto? El que se haya escrito Mateo, es que las comunidades judías de alguna forma, ¿cierto? Se estaban viendo demasiado oprimidas por el Estado judío. Pero dentro del mismo contexto del territorio judío, habían pequeñas comunidades que eran los seguidores de Jesús. Y estas pequeñas comunidades no solo eran perseguidas y oprimidas por el Imperio Romano, sino que también por el propio judaísmo. Y ahí ya tenemos una realidad desde donde se escribe el texto. Entonces, Mateo les habla dando a entender de que Jesús es el nuevo Moisés y que él ha escrito también una nueva ley para poder, ¿cierto?, hacer que su pueblo también siga este patrón de ley. Y por último, ¿cierto? ¿Desde qué territorio nosotros lo estamos leyendo? Yo lo leo desde Chile, desde los barrios bajos, desde Valdivia. Mi realidad socioeconómica es muy probable que sea muy distinta a la de muchas otras realidades en otros casos. Mi realidad de vida es muy distinta. Entonces, todas esas cosas de alguna forma se van a relacionar al momento de yo tratar de explicar el texto. Porque lo voy a decir desde mí y desde cómo yo he visto estas otras dos preguntas anteriores. Todavía no entramos ni siquiera a la introducción, así que van a tener que tener mucha paciencia. ¿Vamos bien o no? ¿Se está entendiendo? Por favor, les quiero escuchar ahora yo a ustedes. Un momento, por favor, díganme algo. Eh, con respecto a lo que dijiste, claro, nosotros escuchamos a los misioneros, ¿cierto?, que vinieron de Estados Unidos, que entregaron, bueno, que nos ayudaron, porque en realidad eh, ellos traían las lucas, traían el billete. De lo contrario, no se hubiese podido expandir el evangelio, digamos, más fácilmente. Entonces ellos ayudaron, claro, desde su economía, claro, de su economía, pero igual hicieron un trabajo evangelístico, porque igual se expandió, igual se posicionó el evangelio en nuestras comunidades. Entonces yo no lo veo tan malo, tan malo no lo veo, pero claro, quizá hubiese sido bueno que nos hubiesen explicado desde qué, de otro contexto, no tan solo el económico, ¿me entiendes? Pero así todo no lo veo tan negativo, digamos. Eso. Sí, el tema de los negativos en realidad se lo puse yo, pero obviamente hay hay una cuestión positiva, solo que esa cuestión positiva también fue utilitaria. Y ese es el problema. Y el problema con el utilitarismo es que, y aquí tenemos que ser honestos, Sergio y todos nosotros y nosotras, tenemos que ser honestos, que el tema del utilitarismo fue justamente también la utilización, el cómo es que se utilizó esto para tener ciertas ventajas
eh, y para, de alguna manera, dominar las comunidades en donde ellos se movían. Y esto sirvió por mucho tiempo y por muchos años. Enrique, usted tiene dado el micrófono, no sé si desea Sí. aportar algo. Yo desde hace aproximadamente unos 2 años estoy usando el contexto, aún antes de haberte lo escuchado a ti. Y realmente ha sido impresionante para los grupos en que he estado actuando aquí. Yo soy católico, los grupos católicos, ver esto, o sea, desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo del que escribe y desde el tiempo nuestro. Y realmente el contexto, ahora ya me lo piden, o sea, cuando vamos a tratar un tema en grupo me dicen, cuéntate el contexto para después tratar el texto. Y yo creo que esto costó al comienzo, ha costado, no es fácil, principalmente esto del tiempo de Jesús con el de la Escritura, que esa diferencia de 40 años es muy clave. ¿M? 40, 50 años es muy clave, son tan distintas las sociedades. Y qué interesante, lo que no había pensado mucho es lo que tú decías recién, o sea, también tomar el contexto del actual con el que estoy hablando. Porque de repente estoy en comunidades rurales. El domingo estuve en una comunidad rural muy simple y de repente estoy en comunidades más intelectuales. Y entonces uno tiene que presentar el texto en forma distinta. Eso es más que preguntar. Muchas gracias, Enrique. Voy a usar aquí a mi amigo Sabas. Discúlpame que te use como ejemplo, Sabas. Cuando llegué a la casa de Sabas y Sabas me comenzó a comentar respecto de lo que él había vivido en el tiempo complejo que pasó El Salvador, y también me comenzó a contar algunas cosas, por ejemplo, de el mismo Monseñor Romero. eh, es que yo entendí, por ejemplo, es que si yo no estoy en los zapatos de alguien, seguramente no voy a poder entender completamente la mirada que tiene esa persona. O, mejor dicho de otra manera, yo no podía haber entendido más globalmente el tema de Monseñor Romero si de alguna manera Sabas no me hubiese contado algunas de las historias que me contó cuando fuimos a visitar la UCA, por ejemplo. Porque no solamente tenía el testimonio del que me estaba contando y de las imágenes, sino que también él mismo me iba diciendo ciertas cosas. Entonces, yo podía haber conocido algo de la historia de Monseñor Romero, pero cuando te cruzas con alguien como Sabas o como Jaime o Rafael y su esposa, cuando nos sentamos ahí con Enrique a escucharlo, eh, no podemos entender ni dimensionar todo aquello que se vivió durante esa época. No lo podemos entender. No hay manera de entenderlo, excepto que alguien me lo cuente desde la experiencia que ha tenido. El problema está en que nosotros no dejamos que el texto nos cuente esa experiencia. Solo leemos lo que el texto dice. Entonces el texto no nos está contando nada, porque nosotros, en cierto sentido, no hemos sido capaces de hacerle preguntas al texto y de ir un poco más lejos para poder entenderlo. Entonces, ¿qué queremos lograr? Perdón, ¿qué queremos lograr con este curso? Primero, comprender el territorio como categoría hermenéutica. Es decir, que el territorio me sirve para poder explicar el texto, para poder interpretarlo. Lo podemos interpretar siempre y cuando, ¿cierto?, sepamos del territorio. O sea, cuando el texto dice subí a Jerusalén, ¿por qué dice subí? Porque obviamente está más alto, ¿ya? Pero se entiende, pero generalmente si uno no está, Enrique ha estado en Jerusalén y entiende mucho más el contexto desde la tierra porque ha visto esto, pero que no, justamente no puede entenderlo. Segundo, reconocer la diversidad de contextos sociales, culturales y políticos que dieron origen a estos textos. O sea, vuelvo a repetir, la cantidad de variables que uno debería de manejar para ser honestos con el texto son muchas. Ahora, dígame, Cristian. Iba a esperar que terminara la idea. ¿Cómo No, antes? dale, no. Ahora sí. Es que delante me quedé con una pregunta y ahora la volví a tocar el tema de las variables del contexto. Bueno, nos preguntaba, o preguntaba en general, qué variable utilizamos a la hora de predicar
o enseñar o hablar de algún texto de la Biblia y va a depender del texto y de lo que queramos compartir. Por ejemplo, si tú hay a Mateo, en su estilo de querer mostrar al nuevo Moisés, a Jesús, claro, pues Mateo organiza todo el texto en ciertos párrafos, ciertas profecías, en cierto orden, cosa de que todo apunte y no quepa duda que es el nuevo Moisés. Pero hace todo un trabajo ahí. Entonces, cuando uno va a hablar de cierta porción de la Biblia, considerar no solo el contexto territorial, sino el social también. Eh, la situación que estaban viviendo las personas y el por qué llevó a la autora a poder mencionar cierta descripción o cierto pasaje. Entonces, claro, cuando preguntan qué variable ocupamos, son hartas variables y va a ir dependiendo del texto y lo que queramos comunicar. Así es, así es. Y hay, por ejemplo, otra variable más que es la variable lingüística. Es decir, el cómo es que se está escribiendo, y eso lo vamos a ver también más preferentemente en Pablo. Pero tenemos que saber que, por ejemplo, el que escribió el libro de Mateo no era un tipo cualquiera. El tipo manejaba el hebreo y la historia hebrea de tal manera que el tipo no hablaba desde el desconocimiento, sino que usó inclusive ese mismo conocimiento que poseía para poder plantear a Jesús como el nuevo Moisés y todo el entramado, ¿cierto? Que va a haber cinco grandes discursos dentro del Evangelio, está esta nueva ley que se va a poder ver y vislumbrar dentro del Evangelio de Mateo. Entonces, eh, generalmente nosotros nos atenemos a quien. Claro, el Espíritu Santo eh, los inspiró. Sí, los inspiró, pero los inspira dentro del contexto en el que también ellos están. ¿Se entiende? No es una cuestión ah, antojadiza del Espíritu, sino que obviamente el Espíritu también utiliza a quienes tienen las herramientas para poder ser utilizables, por decirlo de alguna forma. El Espíritu está atento a esa variable también, de que somos seres humanos y bajo esa premisa, él también, el Espíritu los va a utilizar dentro de, el rango de conocimiento y de contexto en el que yo también pueda estar. Entonces, decía, eh, reconocer la diversidad que hay dentro del texto, la social, la cultural y la política. Luego, analizar cómo las comunidades cristianas primitivas elaboraron respuestas teológicas a sus necesidades. Tenemos que entender de que cuando inician las comunidades, cuando inician las comunidades primitivas, no existe una teología cristiana. No existe una teología cristiana. La teología cristiana se va a ir construyendo con el tiempo y en el tiempo. Y los primeros esbozos de teología los encontramos en los escritos del Nuevo Testamento. Sea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, cualquier parte vamos a encontrar esbozos de esa teología. ¿Ya? No es una teología acabada, sino que es el inicio de una presentación teológica. Sin embargo, no debemos de olvidar que las comunidades primitivas no poseían una cristología, no poseían una eclesiología, no poseían una neumatología, ¿se entiende? No poseían una teología evolucionada como probablemente la tenemos nosotros hoy día. Toda teología va a nacer con el tiempo y justamente va a ser producida por la necesidad contextual de estas comunidades. Es decir, la teología paulina no puede parecerse a la teología de los evangelios porque obviamente pertenecen a contextos distintos.
¿Ok? Y después estas teologías se van a ir complementando unas con otras. Y obviamente también nosotros vamos a ir utilizando esto a medida que el tiempo vaya pasando. No es lo mismo hablar de teología en África que hablarla en Europa, ¿ya? Porque los contextos son distintos. Y así, de alguna manera, lamentablemente, se fue dando con el tiempo. Luego, identificar las relaciones entre territorio, identidad, memoria y producción teológica. Son muchas cosas, pero ya las vamos a ir pudiendo entender y después ustedes obviamente les va a quedar el documento. Identificar las relaciones que puede existir entre el territorio, la identidad, la memoria y la producción teológica. A ver, vamos al Evangelio según San Juan. ¿Qué relación tiene el texto de Juan con el territorio donde se está escribiendo? Preferentemente, Juan le escribe a gente del mundo judío, quienes están tratando de poder subsistir a la opresión romana, pero también están dentro de estas pequeñas comunidades de seguidores de Jesús que están tratando de adquirir una identidad, recuperando la memoria sobre la imagen de Jesús y produciendo un texto que los identifique con Jesús. Es decir, el texto de Juan es la creación de identidad teológica a partir de la imagen de Jesús. Y obviamente va a producir todo esto a medida que vaya transcurriendo su evangelio. Y por último, desarrollar herramientas para una lectura contextual, es decir, cómo es que nosotros podemos utilizar todo esto para poder tener una lectura contextual que nos permita poder leer el texto desde una apertura mayor a la que generalmente nosotros podemos tener dentro del conocimiento que cada uno de nosotros posee. Ah, yo al principio, disculpen que sea autorreferente, pero es un ejemplo solamente. Después de haber estado un año en la iglesia, eh, dije, voy a estudiar teología. Y me matriculé en el Instituto Teológico Bautista que tenía en mi ciudad y comencé a estudiar. Un par de meses después de que había estudiado, ya comencé a considerarme mejor que el resto de mis compañeros o hermanos de la iglesia. Imagínense, a los 6 meses ya creía que el tipo, ¿cierto?, era todo un teólogo. Y al transcurrir de un año, entonces comencé a utilizar todas esas herramientas como manera de opacar el conocimiento de otros. Hoy día, desde el lugar donde yo estoy tratando de ser honesto con ustedes y transparente también con ustedes. A veces es difícil decir lo egocéntrico que uno ha sido en la vida, pero creo que sirve también de ejemplo porque creo que a veces, muchas veces nos hace mucha falta una autocrítica en la vida para poder enfrentar lo que pueda venir para adelante. Desde aquí, desde donde yo estoy ahora, y me miro hacia atrás y me doy cuenta ah, de lo mal que lo hice, pero también de lo mal que lo hicieron conmigo, porque no hubo alguien que me dijera no, o sea, para un poquito, creo que no lo estás haciendo bien. Eh, Como algunas veces me lo dijo mi querido amigo Enrique cuando al inicio nos conocimos, me llamó la atención en muchas ocasiones. Eh, yo se los conté con anécdota. Enrique siempre me decía, tú te estás gastando la plata antes de tenerla. Y era porque yo me hacía expectativas de cosas que todavía no eran concretas. Entonces, claro, yo decía, no, mira, yo creo que la otra semana o en una semana más voy a poder hacer esto y voy a ganar tanto. Sí, pero todavía no te lo ganas. Y yo ya me lo había gastado. Y en muchas de esas ocasiones
En realidad nunca ni siquiera llegué a tener aquello que creí que podía tener. ¿Me estoy explicando? Entonces, el asunto de saber de dónde yo estoy parado nos ayuda a ser lo suficientemente humildes para entender de que el texto que nosotros tenemos al frente tuvo una producción y esa producción tenemos que entenderla desde esa producción. ¿Cómo se produjo el texto? El texto no se produjo de la nada, se produjo por algo y algo lo produjo. Los evangelios se escriben sobre la memoria de Jesús, es decir, la recuperación de esa memoria. Cómo es que ellos veían y sentían a Jesús, cómo vieron su vida, y cómo es que ellos querían crear comunidad a partir de esa imagen que tenían de Jesús. Querían crear, creían crear identidad, querían crear comunidad, pero todo a partir de esa imagen que tenían de Jesús. Entonces recuperan la memoria de lo que él era, pero dentro del territorio en el que ellos estaban, con los pies bien puestos en la tierra, pero con personas que conocían el tema del que estaban hablando. Ustedes saben cuántas sectas se han levantado en nombre de Jesús, producidas por el desconocimiento o la utilización solo de las emociones para manejar las comunidades. Y el número en realidad es muy alto, como para decir un número real, pero son muchos. Y muchas iglesias, lamentablemente, actúan más como sectas que como iglesias. Movimientos aislados, movimientos que de hecho no dejan que sus propios miembros se junten con otras personas o con otras comunidades. Estoy seguro que Enrique hoy día podría visitar a cualquiera de ustedes y Enrique podría estar conversando con cualquiera de ustedes sin ningún problema y obviamente abrazándose, así como Enrique lo hizo con Rafael, con Sabás, allá, ¿cierto? En el encuentro que tuvimos en Santa Ana. Pero sin embargo, cuando yo comencé en la iglesia, hablar con un católico era casi hablar con el diablo. Disculpe que lo diga así tan fuerte, pero era eso. Pero era así de sencillo. O sea, satanizaron inclusive a nuestras propias gentes como para que nosotros nos alejáramos de esos espacios. Los pentecostales a nosotros aquí en Chile nos decían que éramos personas que no poseíamos el Espíritu Santo. Y nosotros, los bautistas, decíamos ser los dueños y amos del entendimiento del texto bíblico. Ah, ya, perdón, y así fuimos produciendo las distancias entre las personas, no entendiendo inclusive de que el texto bíblico, una de las premisas más grandes que tenemos que entender del texto bíblico es que el texto bíblico posee diversidad social, cultural, religiosa y política. Hay una diversidad enorme en el texto y el texto respeta toda esa diversidad. Pablo la da a conocer. Primera de Corintios. Unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Pablo, y los más espirituales dicen que son de Cristo. Entonces, se entiende la diversidad. Pablo la ataca, Pablo echa a los que son de un lado. No, de alguna forma, lo que defiende es el patrimonio comunitario. Es decir, debemos de llegar a un entendimiento como comunidad, pero no desprecia la diversidad, sino que la atiende y va con ella y juega con ella, entendiendo inclusive de que si nosotros tenemos una visión real de Jesús, vamos a entender de que esa visión real de Jesús es una visión
diversa, porque Jesús actuó en diversos escenarios políticos, sociales o religiosos, inclusive sexuales, porque también se saltó, ¿cierto? Esa imposibilidad de que las mujeres estuvieran demasiado cerca de los hombres. Y obviamente también esa impureza que también se atacó. ¿Me estoy dando a entender con lo que estamos hablando? Ya. Si, si en esto nosotros no prendemos y no abrimos nuestras mentes, entonces también vamos a quedarnos cortos con ciertas cosas y ciertos acercamientos que nosotros podamos tener del texto bíblico. Y no solo eso, sino que vamos a estar desconociendo la realidad desde donde nace el texto, pero la realidad también desde donde yo estoy hablando. Milagros nos dio un panorama y un mapa de su realidad espectacular y entiende ahora mucho mejor su realidad que la que en algún momento pudo haber entendido. Y obviamente también es el ejercicio que cada uno de nosotros debe de hacer, no solo con la población cercana que tiene, sino también desde de donde, de alguna forma, así como les contaba yo, desde donde yo lo aprendí, cómo es que eso también ha influido, es decir, cómo es que yo, desde donde yo estoy hablando, donde yo estoy conociendo, desde donde yo estoy am, produciendo mi conocimiento. ¿Ok? Esa es una cuestión que vamos a ir aprendiendo durante este curso. Gracias. Mi esposa me acaba de traer un café porque hace un poquito de frío aquí. Así que le alcanzaron a ver la espalda. Bien, ahora sí ya vamos a comenzar a entrar en materia después de esta pequeña explicación desde dónde nosotros o para dónde nosotros queremos ir con el curso. Y espero en Dios poder responder a esas interrogantes que ustedes también puedan tener durante este tiempo. Eh, Me interesa muchísimo que puedan colaborar tanto aquí en la clase como en el mismo chat, porque eso enriquece también lo que vamos atendiendo cada uno de nosotros en nuestras comunidades. Durante mucho tiempo se pensó que la mejor lectura bíblica se lograba dejando completamente de lado al lector para concentrarse solo en el texto. Y esa cuestión quiero que la aprendamos muy bien. No podemos solo concentrarnos en el texto. Todo el desarrollo de la hermenéutica, de la exégesis y de las ciencias bíblicas nos han ayudado a expandir esto, a todavía, ¿cierto?, hacerlo más grande para poder entender el texto desde una dimensión mucho más amplia. De ahí que estudiamos, si no, ¿para qué? Leeríamos la Biblia y con eso sería suficiente. Pero esa es como la pregunta de base. ¿Es suficiente leer la Biblia? ¿Y por qué no es suficiente? Dígame, Enrique. Es que no es cosa de leerla. Si no estamos en comunidad, si no vivimos comunidad y no vivimos intimidad también personal, ambas cosas, en concordancia y un cierto equilibrio, la cosa no funciona. Y ojalá que esa comunidad no sea totalmente homogénea. Ojalá sea heterogénea para ver desde distintas perspectivas. Por eso mismo yo estoy metido en este curso. Y por esto mismo nosotros con Marcos, ¿cuántos años estuvimos en grupos interreligiosos? Y viendo la maravilla de la espiritualidad en ese sentido. Así que no solamente basta con conocer el texto y el contexto, sino que también vivir en comunidad y compartir en comunidad y saber oír. Eso. Muchas gracias, Enrique. Y eso es puntual porque el texto no se produce en la individualidad de un autor, se produce en la colectividad de vivencias. Y aquí es muy importante, unas cuestiones que alcanzamos a conversar ahí con Rafael y su esposa
dentro de lo poquitito que pudimos tener ahí, ¿cierto? Cómo es que lo colectivo de alguna forma ayuda a refugiarse, a crear cuerpo, a crear identidad, a tener soporte. El individualismo posterior a Constantino, especialmente, ¿cierto?, con ya la llegada de una iglesia más institucional, desconecta, desconecta el colectivo del texto y lo hace particular. Es decir, la lectura solo depende de ti mismo, porque obviamente te haces salvo solo, o sea, no, tienes que ser salvo, pero no, me salvo dentro de una comunidad. Enrique, ¿qué iba a decir algo? Sí, no es lo mismo institución que comunidad. Ujú. Y creo que eso es clave tenerlo muy presente. Eso nomás. Y no significa que no tengamos una institución, pero la institución tiene que partir de la comunidad. No puede la institución o la institucionalidad no puede reemplazar lo comunitario, porque si no, la institución se termina volviendo en otro ente particular y entonces deja de servir a la razón de su nacimiento, que la razón del nacimiento es la colectividad, no es la institucionalidad. Y debemos de partir de eso. Entonces, este curso parte de una convicción muy sencilla, que es que la teología nunca surge en el vacío. La teología nunca surge en el vacío. La teología surge eh, siempre dentro de un territorio. Siempre hay un territorio detrás. Cristian, o alguien levantó la mano, no sé, pero ¿quién levantó la mano? No, se quedó levantada delante. Ah, bueno, pero no importa, aprovecha para hacer alguna pregunta. Estamos bien, estamos claros hasta el momento. Ok, ¿alguien quiere hacer alguna observación? Bien, decía entonces, cierto, que vuelvo a repetir, que la teología no surge en el vacío, sino que nace desde un territorio. Y cuando hablamos de territorio, no solamente estamos hablando, vuelvo a repetir, de una cuestión geográfica, ¿ya? Y eso tenemos que tratar de sacarlo un poco de la mente, para que no se hagan la perspectiva de que aquí vamos a estar mirando mapas todo el tiempo, ¿ya? Estamos hablando de todo un entramado de relaciones, ¿ya? Que justamente están las relaciones humanas, la memoria, la identidad, los conflictos que hay dentro de las comunidades, las formas de poder que podemos entender y ver desde el conocimiento de las comunidades, las prácticas culturales y las experiencias comunitarias. Todo eso, todo eso debe de ser analizado al momento de yo acercarme al texto. Eh, por mucho tiempo le falté el respeto a la Biblia. Por muchísimo tiempo le falté el respeto a la Biblia. Porque me salté todas esas reglas. Me salté todas esas reglas. Y tenemos que hacernos la pregunta y ser honestos. Cuando yo voy a dar un sermón, cuando yo voy a dar un estudio bíblico, ¿cuánto en realidad es que soy honesto con el texto? ¿Estoy siendo lo suficientemente honesto con el texto? Y por otro lado, ¿estoy siendo lo suficientemente honesto con mis hermanos cuando les hablo del texto? Mis hermanos a mí yo les debo respeto a ellos, así como ellos me deben respeto a mí, pero yo también les debo respeto a ellos. Yo no podría llegar a esta clase sin prepararme, sin hacerme las preguntas yo primero a mí. No puedo. No puedo llegar sin conocimiento, solo con las ganas de venir aquí a hablarles de algo bonito para que ustedes estén en el siguiente curso. De hecho, a lo mejor es muy probable que después de esta experiencia no quieran volver a estar en algún curso.
Perdón, pero es el riesgo que yo tengo que yo tengo que correr. Pero por el respeto que ustedes me merecen, tengo que prepararme. Y tengo que hacer el esfuerzo de decir todo aquello que creo que sea necesario para que ustedes también puedan acceder a un entendimiento todavía mucho más amplio. Entonces, ah, ese es nuestro propósito, de que estudiemos el Nuevo Testamento, pero con una visión territorial, con una visión que nos permita colocar los pies en el suelo por donde pisó Jesús, por donde pasaron los apóstoles, por donde vivieron las primeras comunidades, sin desconocer desde dónde yo estoy leyendo, sin olvidar desde dónde yo estoy leyendo. No podemos olvidarnos nunca de eso. Yo olvidé inclusive desde dónde estaba leyendo como hijo del presidente de la iglesia, como uno de los mejores diáconos que existía en la iglesia. Olvidé todo lo que mi papá hizo para poder llegar hasta donde llegó, pero también olvidé todo el sufrimiento que muchas de las personas que me escuchaban tenían y sentían, y cómo yo acentuaba aún más ese dolor con una predicación que estaba completa y totalmente descontextualizada, sacada de la realidad desde donde estaba leyendo el texto. Querido Johnny Torres, por favor, dígame. No, mi pregunta era, profesor, ¿se puede hablar de un texto de carácter territorial del capítulo 9 del libro de los Hechos cuando habla de que cae del caballo Pablo camino a Damasco, como menciona un territorio? ¿Se pudiera aplicar este texto de esta forma o no? Vuélveme a hacer la pregunta porque no alcancé a captar bien. Eh, eh, l- la pregunta es si el texto de Hechos, capítulo 9 donde ¿Mm? habla, dice que Pablo va camino a Damasco, ¿se puede hablar de texto como de lo que estamos estudiando hoy, de carácter territorial? Sí, a ver, primero, ¿quién No se cuenta? dice que, no se dice ¿Quién? que cayó en Damasco, sino camino a Damasco. Camino tuvo el encuentro, tuvo el episodio de esta visión, ¿ya? Ya. No cae de ningún caballo, pero de que se va al suelo, se va al suelo. Eh, primero, ¿quién cuenta eso? Bueno, el relato está en el libro de los Hechos, Lucas. Lucas lo cuenta. Entonces tenemos que entender la idea que tenía Lucas de contarlo. Porque Pablo va a hablar de eso de su conversión en una de sus cartas y es un poco distinto a lo que cuenta Lucas, por si nos han dado cuenta. De hecho, hay dos en Hechos y hay una fuera del libro de los Hechos. El tema no está puesto o el acento no está puesto en este caso en si realmente tuvo todo este asunto de irse al suelo y de estas escamas que le salieron en los ojos, porque lo está contando Lucas. Lo que tenemos que entender es que Lucas tenía una idea. Pablo tenía una venda en los ojos y a Pablo se le cae esa venda de los ojos y recién puede entender la realidad del contexto en donde él está pisando. ¿Sí? Y esa realidad es que él siendo judío había aplicado de tal forma la ley
que había traicionado el corazón de Dios, por decirlo de alguna manera. Ya había dejado el amor por fuera, entonces la ley era mucho más importante, inclusive que la aplicación de ella misma. Entonces aquí, Johnny, el tema es que él va camino a algún lado, ¿ya? Pero no es Pablo el que lo está contando, sino que es Lucas. Y Lucas lo está contando desde su visión y de cómo es que esto le va a ayudar a quienes no son eh, judíos a poder conectarse con Dios. ¿Se entiende? O sea, los no judíos obviamente no tenían por qué estar conectados con la ley. Entonces a Pablo se le caen las vendas de los ojos y entonces puede entender de que todos tienen esta posibilidad de acercarse a Dios. No sé si me explico, Johnny. Entonces, porque Lucas le escribe a los gentiles, preferentemente. Dígame, Johnny, ¿estamos bien o no? No, está tu micrófono apagado. Sí, le entiendo. Y entonces ahora, con esto que usted ha explicado, esta narrativa que usted ha hablado, se puede entender un poco más de que cuando nosotros estamos hablando del texto, porque él estaba hablando de algo que había sucedido. Y nosotros cuando predicamos, estamos hablando de algo que había sucedido, pero no estamos en los zapatos del que le pasó. Digamos que Lucas lo describe de alguna forma, que Pablo estaba privado de su visión biológica, de su visión natural, y a lo mejor él lo describe como médico, ¿no? Y habla de las escamas y todo eso, ¿no? Y es la interpretación a lo mejor que él le da, la interpretación que Lucas le da, cosa que no es así con el otro referente que hay. Sí, Así nos bueno, pasa a veces nosotros, a veces nos pasa así también, como le pasó a Lucas, que predicamos eh, sin tomar en cuenta esto que estamos aprendiendo ahora, y por eso decimos otra cosa que no está diciendo el texto. fíjense, ya que nos detuvimos aquí en Lucas un ratito, o más bien dicho en el libro de los Hechos, ¿dónde estaba Pablo antes de ir a Damasco? Pero Pablo antes de ir a Damasco estaba cazando cristianos, estaba No, pero buscando ¿dónde estaba cristianos. territorialmente? ¿Dónde se encontraba? En Palestina, en Palestina. ¿Y Iba hacia desde dónde iba? Jerusalén. Hacia Damasco. ¿Mm? ¿Damasco era territorio judío o era territorio gentil? Gentil. Pues ahora se entiende el tema de la escamas, ¿no? Está en un territorio de la ley y va a un territorio en donde la ley no existe. ¿Se entiende? Os digo, la ley la ley judía, por decirlo de alguna manera. Va de un territorio a otro territorio. Un territorio preeminentemente judío a un territorio preeminentemente gentil. Y en este trayecto, entonces Dios le sale al encuentro, la persona de Jesús, y le hace cambiar su perspectiva. Deja su judaísmo recalcitrante detrás para poder abrirse al espacio de aquellos que ahora iban a ser parte del movimiento del mundo de los seguidores de Jesús. Se entiende el territorio? ¿El desplazamiento del territorio? Eso es. Los, Entonces, sí, sí se puede dar esa aplicación de carácter territorial. sí, claro, sí, Ya. es lo mismo cuando ustedes ven que Jesús camina por sobre el agua. Jesús desde dónde parte y hasta dónde quiere ir. ¿Y qué es lo que significa lo que está al medio? Me explico, o sea, va desde la Galilea judía a la Galilea de los gentiles, al otro espacio. Y el mar que se presenta ahí, ¿cierto? Como todo revoltoso, es en cierto sentido lo que le impide llegar al otro lado. Pero entonces Jesús deja la comodidad de su bienestar judío para poder trasladarse al otro lado
pasando todas las problemáticas que puedan existir para poder estar en el lado gentil. Y ahí tiene que dejar todo, en cierto sentido, su judaísmo de lado para poder acompañar a comunidades que obviamente no lo son. Todo tiene un espacio territorial y en todo espacio territorial tenemos que aprender a ver en dónde estamos ubicados. ¿Vamos bien o no? Y disculpen, estoy todavía con la garganta. Cada vez que hablo se me va complicando un poco más, así que estoy tratando de hablar más pausadamente porque si no mi garganta va a terminar explotando en un ratito más. Bien, entonces, ¿qué territorios visitó Jesús? Jesús no es que haya caminado mucho y que haya visitado tantos territorios, sus movimientos fueron relativamente pequeños. No hay espacios enormes en los que él se haya movido. Su mayor viaje fue justamente bajar hasta Jerusalén. Otros territorios estaban relativamente un poco más cercanos. Eh, ¿Qué territorios visitó? ¿Cuáles fueron la gente que visitó? ¿Qué espacios fueron en los que Jesús estuvo? Dominamos un poco el territorio galileo, dominamos un poco el territorio de Jerusalén. ¿Cuáles son las ventajas? Fíjense, no es solamente una cuestión de territorio, es una cuestión también cultural, ¿ya? No es que cuando hablamos, por ejemplo, de Galilea, que Galilea había sido un poco postergada, o dicho de otra forma, ¿cierto? Es que realmente Galilea era desplazada. Denme un segundito, por favor, no se vayan, no me corten porque se me está acabando el gas y si no me voy a... Denme un segundito, por favor. Da la Eh, memoria y le- graba eso. Les decía que Galilea no es solo desplazada, postergada o, ¿cómo decirlo? Que haya sido aislada completamente. No, tenía muchas ventajas, Galilea. Ezequiel, ¿usted levantó la mano? No, bueno. Sino que, más bien dicho, esta postergación parte por una cuestión más bien política. Más que otra cosa, ¿ya? El territorio tiene bastantes ventajas, pero también tiene sus desventajas. Una de las ventajas más grandes que tiene es justamente es tener el lago al lado, el lago de Galilea, que les permitía a los pescadores poder vivir relativamente bien. eh, Digo, relativamente bien, no vivir bien, pero obviamente tenían algún tipo de sustento. ¿Ustedes vieron el video que les envié? Bueno, en ese video queda justamente muy claro el hecho de que Galilea tenía personas de distintas clases sociales. Ya no solamente existían la gente vulnerable, sino que también existían personas de clase media y personas que eran de clase alta. Pero la mayoría de los galileos que en el texto, o con la mayoría de los galileos que Jesús se encuentra, son personas que tienen que hacer mucho esfuerzo para poder vivir y para poder sobrevivir. Fíjense, si ustedes se pusieron atención, una de las cosas que dice, aunque yo las he dicho también en algunas clases, es que las deudas que se producían, en muchos casos, terminaban haciendo que las personas perdieran su territorio, pero lo perdían solo en términos económicos porque seguían viviendo en él. Pero cuando vivían en él, ya no vivían de su propio territorio, sino que ese territorio lo trabajaban para poder pagar los impuestos. Y se dieron ustedes cuenta, vamos a ver aquí quién, aparte de alguno que yo sé que me va a poder responder. Así que, Enrique, por favor, ahora abstente de responder. Eh, ¿Cuántos impuestos tenía que pagar la gente? ¿Y cuáles son esos impuestos? Sale en el libro. 60%. ¿Perdón? 60% de impuestos.
60% de impuestos, pero ¿cuántos impuestos? No cuánto en plata, ¿cuántos impuestos? El templo, bueno, el primero el impuesto a Roma, segundo al templo. Excelente, gracias, Sergio. ¿Y qué más? No son dos Sí, impuestos, son allá. dos impuestos. El Eso era. impuesto a Roma y el impuesto al templo. O- ¿Qué tan desconocido les parece eso para nuestro contexto hoy? Igualito. Igualito. Seguimos pagando los impuestos al Estado y seguimos pagando el impuesto en el templo, lo que nosotros llamamos el diezmo. ¿Sí? No es que esté en contra del diezmo, solamente estoy diciendo de que de alguna forma tenemos que, también nos hacemos presente con el templo. Pero en ese tiempo el tema justamente estaba bajo la ley. Y yo aquí me acuerdo de algunas predicaciones que he escuchado en algunos casos de pastores y pastoras que mandan al infierno a la gente por no pagar el diezmo. Yo no sé si ustedes lo han escuchado o no, pero existe. Lamentablemente existe. Bueno, en ese tiempo justamente fíjense, cuando Jesús va al templo, eh, está prohibido por ley recibir plata impura. Está prohibido recibir dinero impuro. Y ese es el dinero que viene de Roma, el dinero que viene de otros lados, cualquier otro tipo de dinero. No, en el templo existe un dinero. Y ese dinero se trabaja en el templo. Pero para eso había que cambiarlo. Cambiar la moneda del Estado por la moneda del templo. Y el impuesto era abusivo. Tanto que mucha gente, inclusive, no podía ni siquiera comprar un pajarito para poder dar como ofrenda. Y el pajarito era lo que se llamaba, ¿cierto? La ofrenda de los pobres. Vamos más o menos en línea con lo que estamos diciendo. Si no conocemos el territorio, si no entendemos ese territorio, este territorio de Galilea, el territorio donde los pescadores, ¿cierto?, se tenían que esforzar, donde se levantaban muy temprano en la mañana, muchas veces no pescaban, muchas veces tenían que llegar muy tarde a su casa. Como lo hemos dicho también en alguna otra clase, ¿ustedes creen que Pedro dejó las redes? No, porque tenía que seguir de alguna manera ayudando a su familia. El hombre era el único que podía dar el sustento a la familia. Entonces, no podía, obviamente, dejar de lado las redes, sino que tenía que estar preocupado de las dos cosas y haciendo un doble esfuerzo para poder estar en la misión propuesta propuesta por Jesús, eh, y en su trabajo también para la mantención de su propia familia. Entonces, el territorio obviamente adquiere un significado dentro de la lectura. El territorio no constituye solamente una superficie geográfica, sino también una superficie humana o un contexto humano, desde donde el que está, es decir, una geografía humana, obviamente, conocer a las personas, a las que están ahí. Este territorio no solo tiene ricos, tiene pobres y tiene gente de clase media. Tiene inclusive probablemente gente que ni siquiera pertenezca a ese territorio, que están de pasada o que se instalaron ahí, que vinieron desde otros lados y que están en estos lugares. Todo eso lo compone un territorio. Entonces, el territorio no solo son, los territorios no solamente son habitados por personas, sino también contribuye a modelar la manera en que las personas interpretan el mundo. Cómo es que un rico ve el mundo y un pobre ve el mundo. ¿Lo van a ver los dos de la misma forma? Obviamente no, ni siquiera en los días de hoy. Es re difícil, es re complicado. O sea, pedirle hoy día a una persona que gane, no sé, uh, $1 millón,
que viva con $150 es casi insultarlo. Pero hay gente en nuestros territorios latinoamericanos, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios, que viven con menos de $1 diario, lo que equivaldría a decir que por lo menos puedan vivir con $30 al mes. Pero hay otros dentro de nuestros territorios que viven inclusive con $1 millón diarios. O sea, las diferencias son enormes y abismantes. Pero esas mismas diferencias existían en tiempos de Jesús y en tiempos de las primeras comunidades. Fíjense, en el tema de hechos, muchos vendían sus propiedades, como dice el texto. Vamos, es lo que el texto es una forma de entender la realidad. No es no podemos tomar el texto de manera literal, ya para que se pueda entender. No es que todo el mundo haya vendido todas sus cosas y lo haya repartido. No. Es una forma en la que se ve la realidad de las comunidades. Pero el texto nos dice que muchos que tenían propiedades las vendían y las colocaban a los pies de los apóstoles para que todo esto sea vendido y sea equitativo, entendiendo de que hay diferencias. Pero la alternativa, la alternativa del reino, voy a decir algo de mi querido amigo Ezequiel Wells. Cuando yo escucho a Ezequiel ahora, cuando habla del reino, yo puedo entender muchas más cosas que él entiende ahora del reino de las que podía entender las primeras clases que tuvimos hace ya un par de años atrás. Y el reino aquí se entiende como un lenguaje de equidad, en donde todos puedan optar a tener las mismas posibilidades. La gran problemática que tiene Corinto y con la que Pablo justamente o por la que Pablo va a hablar y a decir, oye, ¿saben qué? Algunos de ustedes están apartándose a comer y a tomar, ¿cierto? Sus propias cosas, en lugar de estarlas repartiendo. O sea, si ustedes quieren beber, váyanse a su casa. Si ustedes quieren comer, váyanse a su casa. Pero aquí las cosas se reparten con equidad. El, 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 eh, la alternativa diferente del reino es la equidad. ¿Cómo es que nos presentamos y cómo es que nosotros tratamos de hacer que todo esto sea un poco más igual para todos? Y digo un poco más porque obviamente había muchos dentro de las mismas comunidades que iban a sufrir y que lo iban a pasar mal. Y que probablemente muchos de ellos tuvieron que morir justamente por lo mismo. Entonces, ¿cómo es que enfrentaron eso? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se pudo vivir eso? ¿Cómo es que el territorio se comienza a abrir y comienza a abrir un nuevo significado? Aquí las relaciones sociales dentro de la alternativa de un nuevo reino, de una nueva forma de entender a mi postura colectiva, esto va a producir justamente de que las relaciones sociales también cambien y que ya no se hagan desde arriba, sino que se hagan desde abajo. Es a lo que apunta justamente, por ejemplo, el mismo libro de Filipenses. Dios, o Jesús, siendo igual a Dios como cosa a que aferrarse, no estimó serlo, sino que de alguna forma bajó hasta nosotros y se hizo dulos, se hizo esclavo, se hizo siervo. Y entonces Jesús enseña una nueva forma de relacionarse, una nueva forma de entender inclusive la realidad social y de las relaciones sociales. Y que ya no haya esta posibilidad de verse uno más arriba que otro, uno más abajo, sino que haya esta equidad. Pero eso no se puede entender si no entendemos el territorio. Galilea, como estábamos hablando, justamente tiene todas estas realidades, gente que está muy arriba, gente que está al medio, gente que está abajo.
Ahí entendemos la posición de Saqueo, por ejemplo. Saqueo es una persona que tiene una ah, vida mucho más cómoda que la que tiene cualquier otro. Al enfrentarse, y Jesús le dice, oye, desciende. Cuando ese desciende no es solamente bájate del árbol, no, desciende, entiende a tu hermano a partir de su realidad en el piso en donde está pisando. Y la única forma en la que Saqueo va a entender eso es justamente pisando el barro en donde sus hermanos están pisando. Y eso le va a quebrar los huesos y va a decir, no, yo no puedo quedarme así, sino que tengo que devolver aquello de lo que también he abusado. Saqueo entiende el territorio de sus compañeros y lo entiende a tal punto que puede producir el cambio. Y muchas veces a nosotros en nuestras mismas comunidades, justamente nos hace mucha falta poder entender el territorio de otros, para poder ponernos en los zapatos de esos otros. Pregunta, consulta, pues ya estamos terminando por hoy día. Les quiero escuchar ahora a ustedes, por favor, sus últimas impresiones. Entonces quiere decir que carecemos de empatía. Cuando no estamos en esa empatía, vemos siempre con indiferencia o lo vemos como un compromiso o como una tarea sin habernos encarnado en ese evangelio y en la comunidad. ¿Será que justamente Juan 1 o capítulo 1, en lugar de hablar acerca de ah, la encarnación de Dios, podríamos hablar también de la empatía de Dios? ¿Cómo Dios empatizó con nosotros? Sí, Porque a veces, porque él tomó dígame, preferencia por los pobres. Él mismo decía, los pobres siempre los van a tener y vivirán entre ustedes. Y esa misma razón nos está diciendo que siempre debemos preocuparnos por alguien, y en especial los más vulnerables. En este caso, ¿verdad? Para identificar a Jesús en las personas, ¿verdad? Que necesitan. En qué caso, por ejemplo, Venezuela, ahora cuánto necesita, ¿verdad? Con estos terremotos. En el caso del Perú, que están sufriendo muchos niños, muchos jóvenes, muchas mujeres, los heridos, bueno, todos, en todo lo que sufren, ¿verdad? En el mundo. sí, claro, bueno, aquí en Chile estos días hemos sufrido muchísimo. Hay localidades que están aisladas porque las lluvias han sido tremendas. Fíjense que en una localidad aquí en Chile, en 4 días cayó la cantidad de agua que cae en 4 años. Justamente, Ezequiel, esa cara lo dice todo. O sea, en 4 días cayó la cantidad de agua que cae en 4 años. Estamos hablando del norte de Chile, que obviamente llueve muy poco, llueve escasamente. Fíjense que aproximadamente caen menos de 80 milímetros al año de agua. Y en 4 días cayeron el triple de eso. O sea, fue una cantidad enorme de agua. Aquí en Valdivia, llovieron 34 horas seguidas. 34 horas seguidas. Cayeron más de 120 milímetros de agua en 4 días. Sí, o sea, si no somos empáticos, nosotros obviamente nunca vamos a entender el texto desde la empatía. O sea, Sí. Y eso nos justamente, demuestra que dime. entre iglesias, entre comunidades, hay esa antipatía. Sí, claro. Y eso es lo que no nos une. Y como, bueno, las diferentes denominaciones, cada uno anda por sus intereses, menos en el interés de Dios, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, y en ese sentido también lo que usted habla de Chile, me imagino que ese fenómeno que está sucediendo, algo nos está diciendo.
y nos está diciendo que el hombre ha manipulado el medio ambiente y ahí están las consecuencias, los grandes incendios, las grandes deforestaciones y etcétera, etcétera. Esos son como los resultados del descuido del medio ambiente. Como dice alguien por ahí, un largo, etcétera. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo que les haya quedado de la clase? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Enrique. Yo tuve la suerte de ir con Marco a la tierra de ustedes y compartir con las comunidades de Mártir y de Jaime Wilfredo, una neobautista y la otra luterana, comunidades campesinas. Ver cómo cada uno de ellos tenía que esforzarse enormemente para llegar hasta las comunidades y mantenerse y vivir como ellas. Con Marty tuvimos que caminar casi 2 kilómetros por caminos barrosos llenos de hoyos para llegar hasta la comunidad donde nos estaban esperando alrededor de una docena de mujeres, porque era el día martes la celebración. Y ese día los hombres están trabajando, pero ahí estaba. Y este hombre nos contaba cómo 4 veces a la semana, o sea, tiene 4 comunidades y tiene que visitarlas 2 veces más o menos a la semana cada una, pasa todo el día caminando. No tiene locomoción propia, tiene que hacerlo con locomoción colectiva. Y lo mismo pasaba también con Jaime Bulfreo, no tener ni siquiera auto propio y tuve la gran gracia de estar en su casa, una casa sencilla, muy, muy sobria, con los mínimos elementos para poder vivir en una forma adecuada, eh, compartiendo con su familia, etcétera. Con una libertad de tal punto, no sé si voy a cometer aquí una infidelidad, pero en que su mujer pertenece a una comunidad evangélica distinta a la que él dirige. Y un hijo que también está con su mamá. Y se llevan bien todos y comparten. O sea, se permite hasta esa diferencia en la familia. Y verlos en esas condiciones, sin vehículo propio, sin haber aprovechado las circunstancias, viendo trabajar en la gente humilde, promocionar la parte social, esa cosa a mí me impactó. Realmente, tanto Jaime Wilfredo como Mártir para mí me marcaron firmemente. Y también puedo usar testimonio de la casa de Marco. También está en la misma. ¿Y por qué doy este testimonio? Porque yo tengo una buena situación. Entonces, llegando allá no es lo mismo. Yo estoy aislado en el sentido de eso, de tener bienes que tampoco puedo llegar y deshacerme de ellos. También me limitan. Me limitan y me dan ciertas garantías. Entonces, esto yo creo que él fue lo que hizo Jesús también, por otro lado. También tengo acá un campero, esto es lo otro que quería contar, o sea, una persona que trabaja en mi campo. Yo tengo una parcela grande, una finca relativamente mediana, y este hombre que trabaja conmigo tiene su propia tierra, pero le conviene mucho más trabajar conmigo que solo, porque conmigo gana muchísimo más de lo que ganaría si lo hiciera solo y con muy pocos recursos. Y eso para mí es una injusticia social. O sea, yo pago un sueldo mayor que lo habitual. ¿De acuerdo? Pensando en lo que estamos haciendo. Pero a pesar de eso, estamos dentro de un ambiente injusto en que hace que la persona no pueda trabajar su propia tierra porque no le da lo suficiente como le da trabajando conmigo, porque yo tengo los instrumentos, las herramientas, los mecanismos para trabajar que él no tiene. Eso quería contar como que Jesús hizo eso, ¿ah? Llegar a ser lo más humilde y no hijo de Dios, sino que presentarse como una persona desde la precariedad. Eso. Gracias, Enrique. Ezequiel Wells, tu micrófono, amigo, está cerrado. Sí, me llama la atención lo que hemos estado aprendiendo en esta noche y me lleva al texto que estuve leyendo, que estamos estudiando en el material que se nos facilitó, donde Miqueas 6:8, ahí la palabra dice,
Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Es imposible que podamos hacer eso si nosotros no conocemos la comunidad a la cual pertenecemos, si no conocemos el texto, lo que el texto no quiere decir, si no profundizamos en lo que realmente debemos aprender de lo que estamos estudiando y cómo poder aplicarlo. De manera que me quedo con esta amplitud de lo que de mí se espera y no simplemente con una lectura eh, limitada en relación a lo que, como normalmente nosotros estudiamos el texto. Gracias por la clase, muy interesante y he aprendido bastante. Muchas gracias, querido Ezequiel Wells. Voy a mostrarles algo antes de finalizar, para que ustedes, se los voy a después a pasar para que ustedes lo vean, eh, y también si quieren reflexionar sobre esto, lo puedan hacer, ¿ya? Para que solamente por ahora ustedes lo vean. Aquí está expresado todo lo que queremos hacer. Este es el primer módulo que estamos viendo. eh, pero aquí estamos. ¿Qué buscamos? ¿Qué enfoque le vamos a dar? ¿En dónde estamos ubicados en el espacio bíblico? Las características del territorio del que estamos hablando, por ejemplo, es una región rural y agrícola, con presencia romana e influencia de Herodes. Hay una diversidad cultural y religiosa dentro de este espacio, estamos hablando de Galilea. Hay desigualdad social y tensiones, esperanza justamente también dentro de esas vivencias que tenía el pueblo respecto de la llegada de un Mesías y la memoria de Israel. ¿Ok? Ustedes después pueden examinarlo más tranquilamente para que puedan ver desde dónde estamos hablando y hacia dónde queremos apuntar con todo esto, ¿ya? Así que ahí tienen también un pequeño mapa para que más o menos estemos o sepamos desde dónde estamos hablando y de qué territorio estamos hablando. Así que después esto les va a quedar ahí en el chat para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad y le puedan dar ahí más de una vuelta. La ruta del módulo es esta. Ya exploramos el territorio, conocemos a Jesús, conocemos las primeras comunidades y luego dialogamos con nosotros mismos y nuestro propio territorio. ¿Ok? Para que de esta manera también, cada vez que ustedes, cada vez que ustedes hagan de aquí en adelante un estudio bíblico o una predicación, no deben de olvidarse justamente de esta ruta. Esta ruta les va a quedar a ustedes ahí para que ustedes después la puedan aplicar a sus estudios bíblicos. Entender el territorio que se está explorando, conocer a Jesús y su territorio, es decir, su vida, su mensaje y su forma de anunciar el reino, conocer la vida de las primeras comunidades y finalmente, ¿cierto? Entenderlo desde el espacio en donde nosotros nos encontramos. Les agradezco muchísimo por haber estado en la clase